Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos a quienes se están sumando. Me voy a presentar, mi nombre es Agustina, soy parte del equipo de formación de Embajadores Verdes. Para quienes no nos conocen, Embajadores Verdes es un movimiento de personas que buscamos tener una relación más armónica con el ambiente, relacionarnos de una forma más armónica. Y entonces realizamos diferentes charlas como esta en la que están hoy, y también tenemos ciclos de formación en ambiente y sustentabilidad, siempre gratuitos y abiertos para todo público. Voy a estar dejando ahora por el chat el link de nuestra web, de nuestro Instagram, donde pueden enterarse de las próximas charlas también para sumarse. Y bueno, también realizamos actividades en territorio, como las juntadas de colillas nacionales que estamos haciendo todos los meses para concientizar sobre la contaminación en el agua que causan las colillas. Pero bueno, eso no es lo que nos convoca hoy. Hoy tenemos una charla que nos tiene muy contentas y contentos. Vamos a estar dando una charla, en realidad no la damos nosotros, con la ONG Bitcoin Argentina. Tenemos acá a Gabriela, que ahora les voy a presentar. La charla de hoy se titula Blockchain, transformando la sustentabilidad a través de la tecnología, y la va a estar dando Gabriela de la ONG Bitcoin Argentina. Ella es abogada, especialista en derecho ambiental y en criptomonedas, pero bueno, ahora ella se va a presentar y les va a comentar mejor, y vamos a ver qué relación tiene todo este mundo con la sustentabilidad, ¿no? Están más que invitados e invitadas a participar, sería lo ideal para nosotras. Recién Gabriela decía que tiene ganas de que sea algo charlado, un ida y vuelta, así que pueden dejar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios en el chat, o si Gabriela los habilita también, activar el micrófono y hacerlas. Yo voy a estar acá para leer las preguntas que dejen en el chat. Así que los dejo ya con Gabriela, si querés ir arrancando, compartiendo. Dale, bueno, bienvenidos, muchas gracias por la invitación, chicas. Nada, me sumo a lo que dijo Agus recién. Mi idea de esto es no hacer un monólogo, porque aparte, como ven, tengo la voz un poco tomada, porque más allá de ser abogada, soy acróbata. Y entre ellos, dentro de RUNA, que es la asociación civil en la cual yo soy presidenta, que tiene que ver con lo que es circo, decidimos el año pasado, en 2020 en realidad, presentar un proyecto para hacer un espectáculo que se llama Tu huella C por la huella de carbono. Y el espectáculo es un reality en el cual tenemos un presentador y todos los artistas decimos tips acerca de cómo uno puede mitigar la huella de carbono y cuidar el ambiente. Ahí es donde un poco se me ponen todos los sombreros y mi vida, que sí tiene que ver mucho con mi formación académica. Soy abogada, tengo un posgrado en criptomonedas, tengo otro posgrado en compliance, en fintech, en IA, inteligencia artificial, en derecho ambiental, y se une en ese punto también en la parte artística. Así que si todas las preguntas que tienen, RUNA se llama nuestra asociación civil de circo. Pero bueno, justamente ahí decidimos que lo importante es generar un mensaje. Como nosotros solemos hacer cosas de alto impacto, o sea, usamos mucho estructuras muy grandes, o sea, nos distinguimos bastante por nuestros elementos aéreos y por usar aparatos que no son comunes. Y entonces lo que pensamos en ese momento fue, bueno, ahora que tenemos su atención, porque estoy arriba de un trapecio a 7,5 metros volando, voy a explicarte, aparte de que te diviertas y que la pases bien y sea un espectáculo ameno, que te lleves algo. Entonces, que te lleves poder utilizar botellas, que uses botellas utilizables, que separes tus residuos. O sea, yo siempre pienso que la cuestión ambiental en muchos casos es una cuestión de mala organización. Simplemente es eso. O sea, estamos mal organizados. Yo no soy muy amante de la teoría de pensar que hay escasez de recursos. Para mí es una cuestión netamente de organización. Por eso creo que la tecnología es una herramienta que la podemos usar para ayudar a organizarnos. Es eso. O sea,
ahí les voy a empezar a compartir la pantalla y con eso voy a empezar, pero bueno, preguntas, interrúmpanme, abran los micrófonos, yo no tengo ningún problema, y aparte es eso, me van a ver que por momentos tengo la voz tomada porque el espectáculo que hacemos es al aire libre, y hoy hacían 10 grados, pero bueno, la verdad es que el sol nos ayudó mucho, y hicimos una función para una escuela en Uribe-Larrea encima, así que queda cerca de Cañuelas, hacía más frío todavía, llegamos y estaba todo el piso escarchado, pero la verdad es que salió muy lindo y acabo de llegar, así que eso, no me molesta que me pregunten, la idea de acá igual es que se lleven más dudas de las que vinieron, y que les den ganas de investigar un poco. A mí la tecnología blockchain me pasó eso, me apasionó. O sea, más allá del Bitcoin y el cómo yo me metí en el mundo de las criptomonedas, que también fue bastante gracioso, me metí muy de casualidad, porque una amiga tenía su pareja que estaba haciendo trading y pensaba que era algo ilegal, y yo a la semana estaba comprando Bitcoin, y hay muy poco tiempo conociendo a la ONG Bitcoin Argentina, donde también me formé mucho ahí. Nosotros también tenemos ahí una clínica de orientación legal inicial que yo lidero actualmente, que atendemos gratuitamente a víctimas de estafas relacionadas con los criptos. Así que, nada, un poco todos estos mundos para mí se unen. Y nada, el ambiente y la tecnología yo creo que pueden ir de la mano. Vamos a ver un par de salvaguardas hoy, siempre viendo qué para qué. Eso me lo van a escuchar decir un montón de veces, pero bueno, esperen que voy a compartirles la pantalla. Ahí me ven, ¿no? Ahí ya se ve, sí, pantalla completa. Perfecto, a ver si logro verlos a todos. Bueno, eso, no llego a verlos a todos, pero cualquier cosa, cualquier duda, abren el micrófono, me preguntan. El chat sí no lo veo, así que avísenme ahí. Dale. Pero sí, eso, abierto a que esto sea un ida y vuelta. Así que bueno, vamos a arrancar un poco. También hablo un poco de la ONG Bitcoin Argentina cumplió 10 años. De hecho, también esto es culpa, no solo fue la función de Circo de hoy, sino que el sábado hicimos en el campo argentino del Polo una V gigante, nada, con la V más grande del mundo que se hizo hasta ahora. Así que, y también hacía mucho frío, así que vengo acumulando en la garganta. Un poco desde ahí. Pero bueno, es una ONG que nos dedicamos, más allá que se llama Bitcoin Argentina, a la difusión de lo que son todas las tecnologías descentralizadas, no únicamente Bitcoin. Yo siempre digo que Bitcoin para mí es la punta del iceberg, pero después hay mucho más que es lo que trajo, que es la tecnología blockchain. Ahora, sí creo que está bueno y saber que la tecnología blockchain surgió porque surgió Bitcoin. En lo ambiental hay como mucha crítica a veces a lo que es Bitcoin, porque que tiene mucho consumo energético. También un poco vamos a ir hablando y de vuelta el qué para qué, sí, es real, genera mucho consumo energético, pero también desarrolla mucho lo que son energías renovables. Entonces, de vuelta, es una cuestión de organización y de cómo usemos la tecnología. Así que un poco vamos a ir hablando de eso. Así que bueno, la ONG se dedica a eso, a la difusión de tecnologías descentralizadas. Tenemos estas charlas, tenemos partes de charlas introductorias todos los jueves que también son gratuitas, y a lo que a nosotros nos interesa es simplemente difundir la tecnología y brindarles información para que ustedes se queden con más preguntas y tengan ganas de investigar. También nos pueden preguntar, o simplemente evitar. También todo esto está muy relacionado con la estafa, así que aprovecho todos los ámbitos porque la verdad es que nos vienen casos muy terribles. Y cuando hablo de sostenibilidad, yo menciono la parte económica, ambiental y social. O sea, la sostenibilidad no solo es ambiente, sino incluye a lo social, y realmente en la clínica vemos casos muy graves y terribles de gente que por no saber cae en estafas. Por eso la ONG simplemente nunca vamos a vender absolutamente nada, sino simplemente difundimos lo que son todas estas tecnologías descentralizadas. Esperen que tengo dos mouse.
Ahí está. Entonces, entrando ya en la charla, cuando hablamos un poco del concepto de sostenibilidad, no hablamos solamente de ambiente, sino hablamos de economía, ambiente y personas, y la parte social. ¿Qué pasaba? Antes, cuando se pensaba en producción, uno decía, bueno, produzco, quiero generar mucho más producción, entonces lo que importaba era en el viejo sistema, antes de la Segunda Guerra Mundial, que ahí nos empezamos a dar cuenta, uy, hay un ambiente, creo que hubo consecuencias con esto, de ello quiero producir. Hoy en día, y viendo el tema sequía que vivimos durante todo el año pasado, nos damos cuenta que, ojo, a la producción y a la parte económica le impacta el ambiente y le impacta muy fuerte. Y sobre ese ambiente viven personas. Entonces es muy importante hoy en día pensar en el concepto de sostenibilidad teniendo estos tres factores, que es importante que se interrelacionen entre sí. No lo podemos ver como cosas aisladas, sino como algo que realmente está íntimamente relacionado e íntimamente vinculado, y tratar de, nosotros queremos hacer producción de manera sostenible, o sea, uno quiere generar economía, o sea, necesitamos producir para generar recursos para todos, pero el tema es, de vuelta, ¿cómo hacemos esa producción? ¿Tenemos que cuidar el ambiente? Sí, sin duda, el ambiente hoy en día eleva muchísimo el riesgo. Yo, dentro de la parte del compliance, trabajo mucho con lo que son matrices de riesgo, un montón, y con lo que son mapeos de riesgo. Y hoy en día, a diferencia de hace 5 años atrás, que era impensado, existe en las empresas el compliance ambiental. Antes era completamente loco decir, no, ¿para qué? Si yo lo único que me interesa es generar. Y hoy en día las grandes empresas se dan cuenta de, un momento, tenemos un ambiente, si yo degrado el ambiente y lo lastimo, yo no voy a poder producir, ni siquiera ya este punto que estamos, ya ni siquiera es por algo altruista o de buena persona, es, listo, lo querés ver económicamente, no vas a poder producir si no cuidas el ambiente y si no cuidas a las personas que están en ese ambiente, que aparte son también recursos que estás utilizando. Entonces, eso es súper importante para mí, dejarlo como en claro de, cuando hablamos de sostenibilidad, hablemos de las tres cosas. Y un poco hablando de las tres cosas, buscamos un desarrollo que sea respetuoso con el ambiente y que un desarrollo que no sacrifique el derecho de las generaciones futuras. Importantísimo. Ahí admití a alguien. Entonces, esas cosas creo que son algo que tenemos que tener en cuenta, y lo tenemos en cuenta a partir de, o sea, a partir de la Segunda Guerra Mundial se empezó a dar cuenta el hombre de, uy, de repente hay un ambiente, uy, lo denigramos, uy, me impacta, y ahí empezaron a surgir los objetivos de desarrollo del nuevo milenio, empezaron a haber charlas, hasta que hoy en día Río +20, Kioto, empezamos a ver que tenemos la Agenda 2030 con lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que de hecho vemos que estos Objetivos de Desarrollo Sostenible tenemos 17 objetivos con 169 metas, con 193 países que se adhirieron y 15 años para lograrlo. Esos objetivos y ponernos de acuerdo sobre cuáles iban a ser, estuvimos varios años para ponernos todos estos países de acuerdo, y ahora tenemos hasta el 2030 para lograrnos. ¿Por qué? Porque si no la temperatura, y que de hecho ya sabemos que no llegamos, está subiendo, y eso hace, el cambio climático realmente va a impactar mucho tanto en la economía, en el ambiente y en la sociedad. La verdad es que se van a empezar a ver refugiados ambientales, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ver cómo podemos ir hacia mitigar todos los efectos de lo que va a ser el cambio climático, y de tratar de frenarlo, porque más allá de que pueda subir la temperatura 1,5 o 2, que de vuelta estaba pronosticado a 2030, y ya nos damos cuenta que este año, el año que viene, vamos a llegar a esta temperatura en un montón de aspectos, y vamos a empezar a ver las consecuencias. Sobre todo cuando, o sea, ahora salimos de una sequía y probablemente vengan inundaciones complicadas. ¿Por qué? Porque no cuidamos el ambiente y porque talamos y deforestamos sin darnos cuenta de todas estas cosas.
Entonces, nosotros podemos ver eso, que la Agenda 2030 es universal y que aparte tiene objetivos 4 económicos, 8 sociales, 4 relacionados con el ambiente y 1 transversal a todos. Entonces, de vuelta, hay que poner al hombre en el medio de la ecuación, y no por tener una teoría antropocéntrica, sino deberíamos tener una teoría ecocéntrica, o sea, el centro en el ambiente, pero no olvidarnos que en el ambiente vivimos nosotros. O sea, nosotros estamos metidos en ese ambiente en el cual es importante que empecemos a cuidar, y hoy vamos a hablar un poco de cómo lo podemos empezar a cuidar. Entonces, a partir de eso y a partir de, bueno, podemos utilizar la tecnología, que hoy vamos a hablar un poquito de blockchain, y qué es, porque vos me decís, bueno, me estás hablando del ambiente, me estás hablando de tecnología, y de repente aparece blockchain, o también quizás vamos a hablar un poquito de lo que es IA. Entonces, ¿qué nos aporta blockchain al cuidado del ambiente? Y yo lo que digo es que lo que nos aporta es eficiencia. ¿Por qué? Porque blockchain es una tecnología que es una base de datos. O sea, es un tipo muy particular con algunas características de base de datos, y que nos permite transmitir valor a través de Internet. Y eso hace que los mecanismos sean mucho más eficientes, porque elimina a los intermediarios y elimina a esta necesidad de tener un tercero de confianza. ¿Y qué nos va a hacer esa eliminación del intermediario y poder transmitir valor a través de Internet? Hacer sistemas confiables y creíbles, porque otra cosa que nos pasó es que el hombre ya no confía. O sea, hemos perdido con todas estas acciones que hemos ido desarrollando como humanidad, realmente hemos perdido la confianza. Con lo cual, lo que nos va a ayudar a recuperar es la confianza, porque ahora vamos a tener la confianza en el protocolo, que el protocolo no va a ser bastante resistente a lo que es la corrupción humana. Entonces, eso es lo que nos va a aportar la tecnología blockchain. Entonces, ¿por qué? Antes que teníamos, yo hablé de concepto de bases de datos. Antes nosotros teníamos bases de datos centralizadas, en el cual el dueño de los datos era una sola persona y todo tenía que pasar por ahí. Lo que hace blockchain es tener bases de datos distribuidas. ¿Por qué? Porque los datos que se van incorporando en esas bases, no va a haber un solo dueño de los datos, sino todos los participantes van a poder tener una copia de la cadena. Y aparte de una copia de los datos. Y aparte, esos datos van a ser públicos, ¿sí? Nosotros ahora vamos a ver que la blockchain tiene exploradores de blockchain, donde nosotros podemos meternos y ver los datos que van a estar registrados como un registro contable desde el día 1 que aparece toda esta tecnología. Entonces, eso es súper importante a la hora de generar confianza y a la hora de generar seguridad. ¿Por qué? Porque también otro factor no menor es, cada vez vemos en las noticias, o cada vez está más a la boga de esto de los hackeos, y vemos que han hackeado bases de datos. De hecho, el año pasado el Poder Judicial de Córdoba fue víctima de un hackeo bastante importante de sus bases de datos, y se tuvieron que frenar. Hoy en día, a partir de la pandemia, todo se digitalizó y se tuvieron que frenar. ¿Por qué? Porque la base de datos estaba en un solo lugar en el cual fue atacado. Entonces yo ahora no, la diferencia es que voy a tener muchas copias de todos los nodos, de todas las personas que participan de esa red y de la validación de esa red. Es como que voy a tener muchos ojos mirando, entonces voy a pasar a base de datos distribuidas, con lo cual si yo querría cambiar algo, tendría que atacar a todas las copias que hay ahí. Con lo cual lo que hace es, le da robustez a esas bases de datos, que no son detalles menores, y ahora vamos a ir viendo por qué y la importancia que tiene el dato. Entonces, es eso. ¿Por qué? Porque nos permiten tener sistemas de gobernanza descentralizadas, ¿sí? Entonces ya vimos que los datos van a estar distribuidos, y eso
nos permite la democratización de los datos. De vuelta, muchos ojos mirando, yo ya no puedo cambiar y que nadie se entere, sino todos van a estar viendo, todas las transacciones en las blockchains van a ser públicas desde el día 1, y van a ser, no me gusta decir que en todas las blockchains, y ahí de vuelta vamos a ver un poco por qué son inmutables. Básicamente tiene una característica fuerte de inmutabilidad, pero de qué depende en qué blockchain puede llegar a ser atacada, con lo cual puede llegar a haber un problema en algún tipo de blockchain. Pero en general, de vuelta, un servidor es mucho menos fuerte que muchos servidores, con lo cual siempre va a tener una característica de seguridad reforzada en relación a lo que son las bases de datos completamente centralizadas. Acá lo que tenés es eso, una centralización, descentralización, una democratización de los datos. Están todos expuestos y todos visibles. A ver, ¿se me trabó? Ahí. Entonces, las características de las blockchain en lo general, y ahora vamos a ver que, yo voy a hablar de lo que son la característica de la blockchain, de la tecnología a nivel general, pero después sí es importante aclarar que cada blockchain tiene sus particularidades. Hoy en día hay un montón de bases de datos blockchain con distintas cosas que ahora vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué tenemos de características? Esto es distribuida, ya dijimos, no hay un solo lugar donde están almacenados los datos, sino todos los participantes, todos los validadores, en algunos casos, en otros los nodos, o sea, hay blockchains en las cuales yo puedo ser validador y aparte voy a tener la base de datos, y hay otras blockchains en las cuales yo simplemente puedo correr un nodo, correr la base de datos, pero no validar las transacciones. Ahora, no se asusten, ahora vamos a ir viendo qué es eso. Igual de vuelta, si me quieren me interrumpen, pero ahora lo vamos a ver. Entonces de vuelta, son bases de datos distribuidas, son trazables porque las blockchain tienen exploradores de bloques de blockchain, y en el cual las transacciones se encuentran registradas desde el día 1, todos los movimientos que se fueran haciendo en esas blockchains. Entonces, cualquier persona puede acceder a esos movimientos. Es más segura, porque como ya dijimos, no me gusta decir que es eso, que es infalible, porque ahora vamos a ver también que hubo casos casos que se han hackeado algunas blockchains, pero es bastante más segura. Es transparente porque, de vuelta, todas las transacciones se encuentran ahí y yo no puedo desconocerlas, o sea, están ahí, no se pueden borrar, y son auditables, porque generalmente aparte las blockchains usan sistemas open source de código abierto, con lo cual, de vuelta, cualquiera puede agarrar esa tecnología y chequear que todo lo que se esté haciendo realmente sea así. Entonces, estas son algunas características que nos permiten o que nos sirven mucho a la hora de hablar de este tipo de tecnología. Ahí voy a pasar a la siguiente. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije en un momento hace un ratito de, bueno, no todas las blockchain son iguales? O sea, yo ahí le digo las características generales que sí, todas las blockchain tienen, estas 5 que les mencioné, pero también las blockchain tienen distintos mecanismos de consenso, ¿sí? Entonces, ¿qué es un mecanismo de consenso? Es un conjunto de reglas a partir de la cual todos los nodos, o sea, estos integrantes de la cadena, que están dentro del ecosistema, que son parte de esa blockchain, ¿sí?, se ponen de acuerdo acerca de si una transacción es o no parte de este registro, que van a estar registradas todas las transacciones. Y si por consecuencia esa transacción forma parte de la cadena de bloques. No se asusten, ahora vamos a ir a otra slide que nos va a aclarar todo eso, pero básicamente lo que hay es mecanismos de consenso, hay reglas del juego claras y establecidas. Entonces por eso digo, es importante ver en qué blockchain me quiero meter, o para qué proyecto, qué blockchain voy a utilizar, y qué reglas del juego tiene, qué mecanismo de consenso. Yo ahí les mencioné los 2 más conocidos, ¿sí?, que son Proof of Work y Proof of Stake. También hay un montón más, está lo que es Proof Authority.
Y el Proof of Work es, de vuelta, el mecanismo de consenso que surgió primero en lo que es la tecnología blockchain, que surgió con Bitcoin, y es el protocolo de consenso más antiguo, o sea, es la tecnología, la blockchain de primera generación, que se le puede llamar. En este protocolo de consenso, todos los nodos, ¿sí? Todas las participantes, cuando yo hablo de nodos y participantes, no hablo de usuarios que hacen transacciones. Eso es algo que me interesa diferenciar. Yo tengo una cadena, esta base de datos, con validadores, con nodos, que lo que van a hacer es, ok, esta transacción que se llevó a cabo entre estos dos usuarios, ¿es válida o no es válida? Eso es lo que yo voy a buscar. Si no están mintiendo, ¿sí? Si no están diciendo una transacción que no se llevó a cabo. Entonces, el mecanismo Proof of Work lo que hace es que todos los nodos son iguales entre sí y tiene un gran consumo de energía porque están todos compitiendo entre ellos para buscar una cosa que se llama hash. Porque algo que tiene la tecnología blockchain es embebida, y una de las características que le da seguridad también es la criptografía. Entonces, todo el Proof of Work, todos los nodos están compitiendo entre sí, buscando algo que se llama un hash válido. ¿Para qué? Porque el que tiene el hash válido va a añadir la información a la cadena. Y por añadir la información de las transacciones a la cadena, recordemos que blockchain quiere decir cadena de bloques. ¿Por qué? Porque la información que tenemos, estas transacciones, se van a agrupar en bloques que van a formar parte de una cadena. Entonces, ellos lo que están viendo es, bueno, los usuarios hicieron transacciones, hicieron operaciones. Yo, por ejemplo, le pasé tokens a Agustina, ¿sí? Y Agustina le pasó tokens a Oscar. Y Oscar le pasó tokens a Juliana, ¿sí? Hubo distintas transacciones. Esas transacciones, acuérdense que yo les dije que era como un libro contable, se tienen que añadir a la cadena. Entonces, al añadir esas transacciones a la cadena, alguien las tiene que escribir. Entonces ahí es donde los nodos agarran esas transacciones, conforman bloques, y para poder imprimirlo en la cadena, por una cuestión de seguridad, tienen que buscar un hash válido. Ahora vamos a ir al concepto de hash, no se me preocupen. Entonces, eso es lo que busca la tecnología Proof of Work. Una vez que yo busco el hash válido, lo voy a añadir a la cadena y voy a tener una recompensa. ¿Qué pasa? Como todos están buscando ese hash válido, que en realidad, y para eso van a estar buscando un numerito. Básicamente lo que están haciendo es buscando un número, que se llama nonce, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para encontrar dentro del nonce un hash válido, ahora les va a cerrar todo, lo prometo, van a añadir un bloque en la cadena, y por eso están todos gastando hardware y gastando energía. Eso es lo que genera la energía. Pero eso también es lo que le va a dar mucha robustez a la cadena. Recordemos que Bitcoin desde 2008 jamás fue hackeada. Entonces, ¿hay momentos en que tiene sentido que Bitcoin sea Proof of Work? Sí, Bitcoin. Ahora, ¿tiene sentido que todas las blockchains sean Proof of Work? No, ninguno. Estaríamos desperdiciando recursos. Acuérdense que estamos hablando de lo que era eficiencia. Entonces, dentro de lo que conlleva la red, por eso es que tiene muchísimo gasto energético por el poder de cómputo que tienen, porque están todos buscando el mismo numerito con algo que se llama fuerza bruta, que a mí me gusta decir un poco, me divierte, que es como a los pavotes, están buscando números. O sea, las computadoras que minan no hacen otra cosa, es como buscan números, es como un caballito que tiqui, 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 cambian hasta que lo encuentran. Otro método de validación, Proof of Stake. El Proof of Stake lo que hacen es, cada validador de la cadena, o sea, en Proof of Work van a tener hardware a disposición para buscar este numerito. En Proof of Stake lo que van a tener es, van a tener fichas de la blockchain, van a tener tokens. Tener determinada cantidad de tokens me va a hacer que yo sea validador. ¿Y por qué stake? Porque es como que ellos ponen esos tokens en stake, o sea, los frenan,
Porque si yo soy un validador corrupto y quiero meter un bloque que no es válido, quiero hacer trampa, quiero mentir, la red del mismo protocolo se va a dar cuenta, se va a quedar con mis fichas y me va a echar como validador. Pero ¿qué pasa? En el Proof of Stake las operaciones van a ser validadas muchas veces en función del stake que yo tengo. Entonces los que tienen más plata, los que tienen más que plata, en realidad los que tienen más recursos, van a ser los validadores. Y a veces ahí se corre el riesgo, perdón, tenía que tomar agua, se corre el riesgo de que siempre los que tienen más tengan en un punto el poder de validar. Igual vamos a ver también más adelante que hay otros mecanismos para que esto pase, pero es algo que se le critica al método Proof of Stake, que sí es verdad, consume mucho menos energía, pero en un punto mantiene mucho más el statu quo, que un poco es lo que viene a romper esta tecnología. Ahí vamos a pasar a la otra. Entonces, aspectos claves a considerar cuando estamos utilizando tecnología. Esperen que me salté una... Ahí. Me había salteado una slide, digo, no puede ser. Les había prometido que iban a entender un poco el tema del hash, la blockchain. Entonces, vieron que yo les dije que blockchain es cadena de bloques, porque cada bloque, ahí los vemos en la pantalla, tiene información. Entonces, ¿qué pasa con esta información? Cuando usamos funciones hash, por ejemplo, Bitcoin usa el SHA-256, pero hay un montón de funciones criptográficas, ¿sí?, que hashean la información. ¿Qué quiere decir? Que la encriptan. ¿Para qué la encriptan? Para darle seguridad a las transacciones. Entonces, si yo agarro y pongo la palabra en un bloque blockchain, ¿sí? Y le paso la función hash, no sé si llegan a ver, pero me va a dar un numerito que termina en 4.2, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué le da esa función hash? Inmutabilidad de la información al bloque. Yo no lo puedo modificar, por eso estoy usando la función hash. ¿Por qué? Porque si yo modifico la información que tenía en el bloque, ven que el de abajo dice blockchain y hay un signo de exclamación. Yo modifico, aunque sea con un punto, una coma, algo mínimo, esa información y le aplico la función hash, ya vamos a ver que el número termina en 6b, ¿sí? Se modifica. Entonces, cada bloque va a estar conformado por la información de las transacciones, esto que yo decía, yo le paso tokens a Agustina, Agustina a Juliana, Juliana a Oscar, Oscar vuelve, todas esas transacciones yo las voy a anotar, y una vez que las anoto, voy a van a estar ahí. Si yo quiero modificar esa información, quiero hacer trampa, y la modifico, van a ver que el hash es otro, y los hashes están encadenados entre sí, por eso es cadena de bloque, o sea, el antecesor se comunica con el que le sigue, ¿sí? Entonces, ¿para qué se hace? Para que la información se mantenga inmutable. Entonces yo tengo la información con un hash válido que se va a encadenar a otro hash, y van a estar concadenados. Si yo quiero cambiar, ya el bloque de la información, el hash que tenía, ya no va a encajar en la cadena, porque el hash anterior no me va a encajar y se va a caer. ¿Qué pasa acá cuando yo les hablo un poco del tema de la seguridad? Ojo, no es lo mismo cualquier blockchain, que hay algo que se llama ataques del 51%. Entonces, ¿cuáles los protocolos a cuál van a seguir? A la cadena más larga. ¿Sí? La cadena más larga de información es la que van a tener como válida. Ahora, ¿yo qué hago? Si yo tengo una blockchain que es chiquita y que tiene pocos nodos, y yo ataco al 51% de la red y les reemplazo por otra cadena falsa más larga, yo voy a poder hacer trampa y voy a poder mutar esta información, que si no es inmutable. Entonces, no es un detalle menor de la cantidad de nodos validadores que tiene una blockchain, ¿sí? Y la cantidad de robustez que tiene, porque es inmutable, pero si tengo 3 nodos,
y tengo un mecanismo, tengo ventanas abiertas en esa blockchain, ya va a dejar de ser inmutable, ¿sí? No sé si hasta ahí me siguieron o fui muy rápido, ustedes me preguntan y me avisan. Bueno, acá tenemos las características, acá les decía eso, hay un montón de tipos distintos de blockchain, con un montón de protocolos de validación distintos. Bitcoin Proof of Work, Ethereum es la primera blockchain que ahora pasó, tenía Proof of Work y pasó a un método de validación Proof of Stake. Tenemos lo que es Stellar, tenemos lo que es Troin, tenemos lo que es Lackchain. O sea, hay un montón de métodos distintos de validación. Tenemos lo que es EOS. EOS tiene un mecanismo de consenso que se llama Delegate Proof of Stake, que es un derivado del Proof of Stake. Esto yo les decía a los de la ficha, que lo que hacen es como un sistema de votación que se eligen delegados para validar esas transacciones. Entonces también tiene muy poco consumo energético. Y cada una va a tener características particulares, cada una va a tener un nivel de robustez distinto, o sea, cada uno va a tener más o menos nodos, distintos métodos de validación. Por eso siempre digo que cuando ustedes quieran saber sobre un proyecto, lo primero que tienen que hacer es, bueno, yo algo que pregunto mucho cuando yo soy consultora de varios proyectos de blockchain es, bueno, yo quiero hacer algo sobre blockchain. Perfecto, ¿qué blockchain? Porque que yo te diga blockchain es lo mismo que te diga autos. Hay un montón de autos distintos. Tenemos híbridos, a nafta, a gas, gasolero, hay un montón. Entonces, de vuelta, pensemos en qué objetivo quiero cumplir para saber qué blockchain voy a usar y si hace sentido que para el objetivo y el proyecto que quiero cumplir use esa blockchain. Eso es muy importante. Bueno, esto lo vimos recién. Los tokens, y ahí vamos al concepto de otro concepto que nos permite la tecnología blockchain. Yo les hablaba de tokens. Los tokens son representaciones digitales de valor. Entonces, estas bases de datos, imagínense eso como fichas, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es que yo pueda mover distintas fichas. Y ahora vamos a ver lo importante que yo pueda representar valor digitalmente. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos ayuda, la tokenización, seguramente habrán escuchado de la tokenización de las cosas, es justamente a darle visibilidad. Entonces, es muy importante que a veces cosas que son invisibles, sobre todo relacionadas con el ambiente, comiencen a ser visibles. Por ejemplo, uno de los proyectos en los cuales yo estoy trabajando se llama EcoToken, y lo que busca es tokenizar, o sea, visibilizar, representar digitalmente los flujos de los servicios ecosistémicos. Sé que estoy dentro de un ambiente que tiene mucho que ver con ambiente, o sea, estoy dando una charla para gente que entiendo que les interesa el ambiente, pero bueno, por las dudas que alguno no lo entienda, a veces uno dice, bueno, ¿y qué son los servicios ecosistémicos? Los servicios ecosistémicos son los servicios que brindan los bosques, ¿sí? Tanto carbono como biodiversidad, como regulación térmica, hay un montón de cosas que nosotros, hay algo muy típico, no sé si alguien está fuera de Buenos Aires, pero ha pasado mucho en charlas, sobre todo los que somos de capital y porteños, y es como, ¿y a mí de qué me sirve que no talen el bosque, el impenetrable de Chaco si yo estoy en Buenos Aires? No, te influye un montón que no talen, porque la temperatura y el cambio climático también te va a llegar a vos, porque están talando los bosques y porque tienen que aportar servicios ecosistémicos que ya no te llegan. O sea, servicios ecosistémicos no es que se los aporta solo al lugar donde están, sino nos lo aportan al planeta, los bosques, ¿sí? Tanto los bosques como la biodiversidad, o sea, aportan servicios ecosistémicos, y esos servicios ecosistémicos son invisibles, y mucha gente ni siquiera sabe que existen. Por eso, EcoToken lo que busca es tokenizarlos, visibilizar esos servicios ecosistémicos, es decir, los registramos, existen, con una tecnología transparente y confiable, y con eso podemos cuidar el ambiente y podemos saber qué había, podemos tener algo que es muy importante de saber cuáles son las líneas de base, qué es lo que yo tenía, y poder ver si lo están deforestando o no. O sea, más allá de
la triste realidad es, mucha gente cuando hablo de esto, sobre todo dentro del derecho ambiental, es como, bueno, pero si nosotros tenemos hoy en día la ley de bosques, y el impenetrable está dentro de la zona roja, está prohibido deforestarlo. Sí, perfecto, está prohibido deforestarlo, pero en la práctica se lo deforesta y mucho y cada vez más. Entonces, está prohibido, pero sucede ¿por qué? Porque nadie lo está controlando. Y porque nadie lo está controlando en tiempo real y porque realmente no tenemos mediciones confiables y transparentes. Entonces, si yo sí tengo algo en tiempo real y hoy en día con la ayuda de lo que es la tecnología geoespacial y con los satélites, es increíble, cuando yo me metí en todo esto, no podía, es muy, muy fuerte lo que pueden ver los satélites, es un montón. O sea, hacen píxeles de 30 por 30 en tiempo real, entonces yo me puedo enterar si de repente me faltan árboles y están talando el bosque. Y hoy en día tenemos la tecnología para hacerlo, entonces yo puedo medir, puedo registrar y puedo visibilizar qué es lo que tenía y si me está faltando algo y poder mandar un sistema de alerta para realmente frenarlo, con lo cual la tokenización para el ambiente es súper importante de vuelta, porque visibiliza lo invisible. ¿Sí? Nos permite tener registros claros y fiables y nos permite tener datos. Y el dato hoy en día es súper, súper importante. Entonces, pero algo que tenemos que tener muy en cuenta y analizar mucho es aspectos relevantes cuando usamos la tecnología. De vuelta, lo que yo les decía, ¿qué para qué? ¿Qué tiene sentido? No podemos utilizar para algo una tecnología más contaminante de lo que queremos mitigar. Si yo uso la tecnología para resolver un problema ambiental y cuidar el ambiente, no puedo dañar más el ambiente con la tecnología que estoy utilizando que la misma tecnología en sí. Entonces, de vuelta, la primera pregunta que se tienen que hacer cuando escuchan hablar de blockchain es, ¿qué blockchain? Ir a ver estas características que tienen esas blockchain. ¿Cuál va a ser el consumo energético para esa blockchain? Hay algo que pasa mucho con esta tecnología que se llama el trilema de la blockchain, que tiene que ver seguridad, escalabilidad y descentralización. Es muy difícil que una blockchain posea las tres, ¿sí? Porque la que es muy segura y tiene muchísimos nodos, quizás no es escalable. Bitcoin no es escalable, por eso se están utilizando ahora soluciones que se llaman de capa 2, para justamente hacerlo escalable. Bitcoin procesa menos de 5.000 transacciones cada 10 minutos, es lentísimo. Imagínense si con eso quisiéramos sustituir el sistema bancario, o sea, imposible. Por eso se están viendo soluciones de capas 2, que aparte hacen que sea más eficiente, y estas soluciones de capa 2 sí utilizan algo muy parecido a lo que es Proof of Stake y no generan, no necesitan este consumo energético que genera la red madre, pero sí se apoyan sobre la seguridad y la robustez. De vuelta, la escalabilidad por ver cuántas transacciones se procesan cada cuánto tiempo, y la descentralización porque realmente sea confiable. Si yo soy dueña de más del 51% de los nodos, yo puedo modificar la cadena, entonces dejo de ser confiable. Entonces, estos tres factores son muy importantes cuando analizamos la tecnología y cuando analizamos qué vamos a usar. De vuelta, ¿qué para qué? A ver. ¿Se me deja mover? Ay, puso un lapicito, esperen que hice lío. Ahí está. Ahora, sí. Ahora, principales desafíos. Y a mí me gusta decir que blockchain es simplemente una herramienta, no viene a resolvernos ningún problema, no es magia, no nada, y no es que, bueno, usamos blockchain y ahora ya está, resolvimos el problema, ya la temperatura no sube, no, de vuelta, usémoslo siempre pensando que es una herramienta. Y para mí uno de los principales desafíos que tenemos, más allá de la elección de la blockchain correcta, para qué proyecto, es el tema de la integridad y la confiabilidad de los datos. ¿Por qué? Porque yo en blockchain voy a poner datos inmutables, ¿sí? Datos confiables, pero esos datos van a ser algo que se llama la incorporación de datos basura. Hay que tener mucho cuidado, porque si yo meto datos
falsos en una base de datos blockchain, vuelve a tener unos datos falsos inmutables. Y la idea es no tener datos falsos. Entonces es muy importante de dónde se saca el dato. Algo que nos ayuda mucho la tecnología blockchain, seguramente lo habrán escuchado para la trazabilidad de elementos. Entonces te agarran y te dicen, no, sí, esto es recontra orgánico, bueno, listo, pero ¿de dónde sacaste el dato? ¿Ese dato lo fue a medir un ser humano que es corrompible a la corrupción humana? ¿O lo obtuviste usando otras tecnologías resistentes a lo que es la corrupción humana? Y ahí tenemos toda la integración con lo que es la inteligencia artificial, que es el Internet de las cosas, también tecnologías que pueden ser auditables para verificar que ese dato sea confiable. Porque de vuelta, blockchain, principales desafíos, la confianza del dato. Que el dato no sea un dato basura, sino sea un dato realmente confiable, obtenido de una fuente que sea fidedigna y que yo pueda saber de dónde salió esa fuente. Es muy importante. Por eso tener sistemas de medición estandarizados es como, bueno, nosotros medimos y medimos todos lo mismo con el mismo método. Entonces sí nos puede dar un montón de oportunidades también para esto que yo les digo de, ok, podemos visibilizar lo invisible, podemos transmitir valor a través de Internet de un modo mucho más fehaciente, podemos establecer sistemas de gobernanza, podemos nosotros digitar reglas del juego claras, porque una vez que yo tengo un protocolo de blockchain y tengo un smart contract de cómo va a ser eso, no todos, de vuelta, atención, mirar los smart contracts, hay algunos que realmente no se modifican y otros que pueden ser modificados por su desarrollador, con lo cual ahí también otro warning de, ok, realmente es transparente, o sea, por eso es muy importante analizar cada puntito de la blockchain y de la tecnología que se está usando. Sé que es una charla introductoria, pero sí, cuidados ahí. Se habla mucho de smart contract, bueno, hay muchos métodos, no me quiero ir a la charla de ciberseguridad, pero de verificar si ese smart contract es correcto, si está en la blockchain, si existe, de verificar si no es una estafa, si esos tokens no son falsos, realmente tiene un proyecto atrás. Entonces, todas estas cosas son importantes, tenemos ventajas muy grandes que nos da la tecnología, esta posibilidad de tokenizar, posibilidad de tener bases de datos transparentes, pero ojo con lo anterior, de dónde sale el dato y qué blockchain estoy utilizando para qué proyecto. Entonces, como les decía, casos de uso que podemos utilizar es, por ejemplo, trazabilidad en alimentos, se usa un montón para certificar la cadena de valor y qué pasó a través de la cadena. Hoy en día para consumidor, para decir, bueno, yo quiero usar un producto que no haga determinado daño a los animales o que no tenga pruebas ahí, bueno, realmente esto se puede ir certificando con todos los actores y viendo de dónde salió el producto, con las maderas, es muy importante para evitar la tala ilegal, entonces yo le puedo ir poniendo etiquetas de por dónde fue pasando y yo saber la historia de dónde fue la madera con la tecnología blockchain, pero siempre que la fuente del dato que yo fui poniendo realmente sea confiable y sea certero y sea seguro y no sea corrompible. Otra cosa que se puede dar mucho y que sirve mucho son para todo lo que son monedas complementarias, ¿sí? Las monedas complementarias nos van a ayudar mucho en la parte social, por ejemplo en Costa Rica, y los invito a ver lo que es eCoins, ¿sí? Tienen como una moneda que premia las acciones de reciclaje. Entonces, que vos cuando reciclás tus residuos y los llevas al punto verde, te dan puntos, vos esos puntos los podés cambiar por distintas experiencias. Entonces, lo que hace es incentivar las acciones valorables. Y esas monedas complementarias generan también, muchas veces como mercados secundarios, también en lugares, bueno, acá estaba Moneda Par, en lugares donde son economías chiquitas, permiten que las personas que canjean distintos productos y servicios, que son comunidades, puedan utilizar esas monedas complementarias para canjearse estos distintos productos y servicios, muy similar a lo que fue el Club del Trueque, pero
resistente a la falsificación. Un problema que hubo cuando fue lo del Club del Trueque, es que se empezaron a falsificar. Acá en la tecnología blockchain, ¿se acuerdan de la criptografía, la cadena más larga? Yo no puedo mentir acerca de las transacciones, no puedo falsificar un EOS, no puedo falsificar un Bitcoin, con lo cual estas tecnologías me van a permitir crear smart contracts que me permitan tener monedas complementarias resistibles a la doble contabilidad, ¿sí? Y a la autocreación. Entonces voy a confiar, me va a permitir que la comunidad pueda intercambiar entre ellos en esas monedas complementarias, y que después el dinero fiat lo puede usar para otras cosas por fuera de la comunidad, pero lo que hace es incrementa el valor. Y bueno, la tokenización, lo que yo les decía de, por ejemplo, poder permitirse tokenizar los servicios ecosistémicos. Nosotros lo hacemos, lo estamos trabajando con un sistema, empezando por un sistema de medición confiable para decir, bueno, yo tengo este territorio que provee esto, y a 12 de junio del 2023 mi línea de base es esta. Yo salgo de acá y eso está registrado en la blockchain. Y yo tengo tanto de biodiversidad, tanto de carbono, tanto porque tal satélite a tal hora me dio tal dato y el otro me dio tal dato, entonces cualquiera puede verificar de dónde lo salen los datos para que yo llegue a un puntaje y para que yo pueda mintear en un NFT, que es un tipo de token especial que tiene características únicas, que pueda poner mi línea de base de una forma inmutable, y que al año siguiente pueda decir, bueno, a ver, este territorio mejoró, empeoró, entonces pueda generar acuerdos voluntarios entre dueños de comunidades que van a ser recompensados, ¿sí?, por conservar. O sea, es importante que sea premiado la persona que conserva. ¿Por qué? Porque nos está haciendo un bien a todos y a todo el planeta en su conjunto. Entonces, todo eso es lo que nos va a permitir lo que es la tecnología blockchain. Y creo que acá ya termina un poco mi exposición, porque ya no me queda ninguna, así que voy a dejar de compartir y ya estoy casi en la hora, así que si quieren preguntas, no sé si tienen alguna duda más, los invito igual a eso, a que busquen la tecnología, a que exploren, a que vengan a las charlas introductorias del Bitcoin Argentina, más allá que está mucho más ligado, si se quiere, a lo económico, sí a que entiendan cómo funciona la tecnología. Oscar, ¿tenés pregunta? ¿Desmuteate? Sí. Ahí está. Entendí que esto apunta a un mundo digital, Sí, pero cuando hablas de la biodiversidad te vas a encontrar que la naturaleza es más analógica que virtual. sí. Entonces, el registro de los datos que vos vas a obtener, por ejemplo, de la biodiversidad, cuando lo querés colocar dentro de un sistema que sea confiable, vas a tener siempre el problema de la fuente de información. Nosotros cuando estamos trabajando un montón en eso, en cómo medir esa biodiversidad, y lo que hacemos, hay dos corrientes distintas. Nosotros estamos trabajando con Fundación Bariloche en justamente la elaboración de este MRB. Cuando medimos biodiversidad, lo que se hace es medir la capacidad de carga en realidad. Y mediante todo un algoritmo que hace un sistema de priorizaciones de qué le aporta cada animal a ese ecosistema, sea por el traslado de semillas, sea por un... Entonces no es que sobre el impenetrable se miden la cantidad de yaguaretés, sino la capacidad de carga del yaguareté. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero decir es, ok, mantengo este bosque conservado para favorecer a que se pueda desarrollar dentro de ese bosque. Entonces no es que estoy contando yaguaretés, sino cuento que ese bosque esté inmutable, que lo dejen de deforestar, porque si lo deforesto dejo de tener capacidad de carga, y justamente así se está extinguiendo la especie, porque no tienen las condiciones necesarias para la vida, que eso salen de un montón de papers, y eso es como justamente lo que se está trabajando, de cómo se miden. Después hay otras corrientes que sí Eso estaría muy en contra de lo que significaría tener una idea de cuál es el punto de una población y cómo se ha modificado. Entonces,
normalmente en la antigüedad se trataba de reconstruir las poblaciones y de hacer estimaciones. Y es lo que te iba Pero a decir, entonces tu número de individuos en una población, vos lo tratás de ¿cómo se diría?, de relativizar. no, bueno, ahí está la otra parte, que es también tener cámaras y también ir controlando eso. O sea, se está ¿Qué viendo es de una hacer cámara? cámaras trampas, cámaras digitales, para ir pudiendo verlos y cómo van evolucionando. Usar drones, usar todo lo que es tecnología para eso. Pero bueno, es algo de vuelta que se está trabajando, o sea, no está hecho, no está implementado, y ver cómo es la mejor manera de poder medir y preservar el ambiente donde Por eso te decía, porque vos cuando usabas cámaras lo usás para hacer presencia o ausencia, pero para poder tener un manejo de patrones de comportamiento o algún otro elemento, siempre vas a tener un humano que va a tener que hacer esa interpretación. Porque sí, hay inclusive modelos de aún una aunque vez a vos otra. digitalices la imagen y la trates de estandarizar, vas a necesitar que primero establezcas esos patrones. Sí, sí, de acuerdo. Sí, Y de hecho, estamos siempre sonados con que el que va a hacer eso sea honesto. Y ese ahí es un sonaste. tema que tenemos, porque algo que sí discutíamos mucho era, bueno, pero vos cómo sabes cuál es la capacidad de, o sea, qué es lo que necesita, y de papers, pero ese paper de la validación de la comunidad, o sea, realmente eso es algo en lo que se está trabajando teniendo en cuenta todo lo que vos decís. Hace muchos años, Sale el dato. para poder determinar el origen de los colmillos de los elefantes, se les colocaba un chip. Y entonces ese valor de ese chip después identificaba de dónde había sido obtenido ese marfil y entonces supuestamente se tendría que controlar el tráfico. Porque vos hablaste de la trazabilidad de la madera, Sí. pero digamos, en el caso del marfil es un diente que vos le haces un agujero y le metes ese chip y ese tiene un número. Pero la trazabilidad de la madera es mucho más compleja eso. Sí, sí, Bueno, de podés vuelta. sacar una foto y no vas a poder hacer un seguimiento del patrón de los nudos de la madera o cosas por el estilo. Es Sí, sí, muy de vuelta. aleatorio eso. Son todas cosas en investigación, por eso yo siempre digo, es importante que miremos cómo se hace, de dónde salió. Decir, bueno, vos cómo lo hiciste. Le puse un QR, lo miré. O sea, es increíble, los satélites tienen lugares de 30 por 30. Sí, sí, Muy- sí. Eso inclusive en el uso civil. Sí, Tenés sí, que no, pensarlo en el uso militar, no, cuando yo que empecé a ver, todavía es peor. me Es empecé a meter en peor este todavía. mundo, no podés creer lo que se ve, te sentís desnuda. Es un montón. Pero bueno, ver cómo eso, cómo se puede usar esa tecnología, no para espiar personas, sino para espiar al bosque y asegurarnos de que siga estando ahí con todo lo que tiene. Y que La nadie... pregunta te apunta a esto. Como te dije, una diferencia es entre lo que vos saques de una imagen civil de una imagen militar. Pero siempre llegás tarde, entonces vos no tenés acceso a esa tecnología amplia a nivel militar. No a nivel militar, pero sí hay convenios y hay satélites que están cada vez más a disposición. Sí, Que pero siempre es tarde. Es como te digo, vos tenés dos ciencias. Una ciencia que es la ciencia que publica los papers y la ciencia que no publica los papers. Y entonces cuando aparece algo, vamos a decirlo en forma burda, cuando a alguien se le canta, tenés acceso a esa tecnología, entre comillas, más sofisticada. sí, igual ahí me perdí de la pregunta. Sí, lo que te quería decir es que cuando vos querés ver trazabilidad, siempre tenés ese problema, que tu tecnología, si es civil, está retardada en relación a la tecnología militar. O por otro lado, si el hombre fuera realmente honesto, todos los recursos que se invierten en la investigación militar se tendrían que generalizar. Y no es así.
Bueno, es algo para Entonces pensar. siempre llegás tarde. Bueno, vamos a intentar crear sistemas para justamente no llegar tarde. Por ejemplo, te digo algo así que tenés que tener conciencia. En los lugares donde se hacen investigaciones de máxima seguridad, vos no tenés acceso. Tratá de ir al laboratorio de Wuhan en China y preguntarle a los chinos qué están haciendo. No, creo que no te van a dejar entrar. ¿No te van a dejar? No, por eso te digo, ni te van a dejar a los organismos internacionales de control. Entonces, tristemente, estás tarde siempre. Sí, por ahora. Sí, el problema es, como te digo, es que parece filosófico, pero es la No, realidad. no. El científico que no publica papers, que esos papers son los que están de acceso general, está manejando otra tecnología. Bien, gracias Oscar por ¿Se entiende, no? participar. Gracias por las preguntas también. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta para hacer, algún aporte que... Sí, grabamos la charla, así que seguramente más adelante la estemos publicando en las redes, por si alguien se la perdió o alguien llegó tarde. La verdad que muy interesante todo, para mí es un mundo re desconocido. Creo que si está bien usado puede llegar a servir. No tenía idea esto de los tokens para visibilizar los servicios ecosistémicos, me pareció, o sea, lo desconozco, pero me pareció interesante, así que a mí me gustaría por lo menos saber un poco más sobre eso, me queda de mi parte investigar y leer un poco más. No tengo nada formulado para decir porque la verdad que es algo desconocido, pero me pareció muy interesante. Creo que puede ser una herramienta bastante útil. Sí, por Ahí, ahora estamos en investigación, todavía no, o sea, pueden buscar un poco de Ecotoken. Nada, todavía no salimos, pues justamente hay un montón de interrogantes de cómo me hacerlo imagino. tema confiable, porque para hacerlo tiene que ser confiable, así que se está trabajando mucho en cómo se mide, y ok, pongámonos de acuerdo, todos medimos iguales, así estamos todos de acuerdo, bueno, perfecto, porque de vuelta, si no pasa cuestiones como ha pasado con Berra, con Standard Gold, y cosas que son inaccesibles, que decís, sí, ok, dame $50.000 y te juro, mira que no sabes lo, y termina siendo medio falso. Entonces, como ver cómo hacer algo que sea accesible para todos y que no sea, que sea confiable. Así que nada, es mucho trabajo el que se está llevando a cabo hace mucho tiempo, y nada, ahí estamos un poco también trabajando en eso. Qué bien, gracias. Entonces eso, hay un montón de usos, no solo todo lo que son monedas sociales. Métanse a la plataforma de Cambiatus, es increíble todos los proyectos y cosas que hicieron. Y ahí está, ellos hicieron lo que es eCoins, que son estas monedas de reciclaje, y un montón de monedas para un montón de comunidades, en el cual ha sido mucha ayuda, usando la tecnología blockchain de vuelta, como una herramienta para organizarnos. Así que bueno, también muchas gracias por la invitación, espero no haberlos aburrido, No, y estuvo nada, súper interesante, ahí te están agradeciendo, dicen muy interesante la charla. Sabrina dice que también le pareció interesante esto de que el que recicla recibe un crédito. premio. Sí, es Sí, súper sí, interesante. incentivar acciones que contribuyan al cuidado del ambiente, un poco es eso. Totalmente. No sé, Gaby, si querés dejar tus redes o de la ONG. Sí, bueno, de la ONG Bitcoin Argentina, y a mí, pues, lo tenía en la pantalla recién, me pueden encontrar en LinkedIn como Gabriela-Batiato, soy muy poco original. Nada, y ahí me pueden hacer preguntas si les quedó alguna duda. Así que nada, más que a disposición, invitarlos a las charlas introductorias si les interesa más de la tecnología. Y nada, siempre a disposición para contestar preguntas de lo que es blockchain.
Perfecto, bueno, te agradezco de parte de todo el equipo de Embajadores Verdes, súper interesante, así que seguramente más adelante estemos de vuelta comunicándonos con ustedes para ver si podemos generar otra charla como esta, que me parece que es lo que hay que estar hablando, ya que es algo tan nuevo y que desconocemos, y por ahí lo desconocido siempre nos das de confianza. Bueno, está bueno informarnos ante eso y después por ahí, a partir de eso, empezar a tener criterios y opiniones. Así que gracias a todos, los dejo que descansen y nos vemos en la próxima charla. Dale, muchísimas gracias.